Hermanos y hermanas, paz y bien. Nos encontramos celebrando en nuestro segundo domingo del tiempo de Pascua, en el cual la liturgia de la Iglesia nos propone seguir meditando el capítulo 20 del Evangelio según San Juan, luego de haber escuchado nosotros en el domingo de Pascua el testimonio de María Magdalena. Hoy se nos ofrece a nosotros la continuación de dicha narración. ¿Y qué se nos comenta dentro de ese domingo? Se nos afirma que Jesús, el mismo día de aquel primer día de la semana, en el cual apareció en la mañana a María Magdalena, se aparece ahora a los discípulos. Y es interesante porque se nos dice a nosotros que Jesús se aparece estando los discípulos reunidos con las puertas cerradas, por temor a los judíos o por temor al acontecimiento que se les ha anunciado. No se nos dice cuál es la razón de ese temor, sin embargo se encuentran con las puertas cerradas, con las puertas trancadas. Jesús, sin embargo, se hace presente en medio de ellos y se hace presente para anunciarles tres dones fundamentales. El primer don, el don de la paz. Paz a vosotros. Son las primeras palabras que dirige el resucitado a sus discípulos cuando se aparece en medio de ellos. Y con este anuncio, inmediatamente se nos dice en el texto que Jesús, el Señor, les muestra sus manos y les muestra el costado como signo de su identidad. Aquel que se encuentra en medio de ellos es el mismo que han crucificado. Este acontecimiento produce en los discípulos algo que trae el resucitado, no solo para los discípulos, sino también para nosotros, y es el gozo. El texto del Evangelio nos dice que los discípulos del Señor se alegraron al verle, y este gozo disipa los temores. Con este gozo se disipa todo aquel temor que impide a los discípulos salir al encuentro de los hermanos. Por ello, queridos hermanos, el Señor nos regala en ese día, ante todo, el don de la paz, no como el mundo la da, como Él mismo lo diría previamente en el Evangelio según San Juan, sino como Él nos la da. Es aquella paz que produce gozo en el corazón, gozo de haber experimentado y de haber vivido la experiencia del Señor. E inmediatamente el Señor nos regala su tercer don, que es el don del Espíritu Santo. El texto nos dice que el Señor les dice a sus discípulos: reciban el Espíritu Santo. Nosotros, queridos hermanos, como testigos de la resurrección del Señor, también somos destinatarios de estos tres grandes dones. El don de la paz, no como el mundo lo da, sino aquella que proviene del Señor. El don del gozo, de experimentar la presencia de Dios, del Hijo de Dios resucitado en medio nuestro. Y el gran don del Espíritu Santo, aquel que capacita a los discípulos para luego dar testimonio. Son, queridos hermanos y hermanas, los tres dones fundamentales. Sin embargo, el texto del Evangelio nos ofrece aún un cuarto don, que es el don de la misión. El Señor, luego de haber concedido su Espíritu a los discípulos, les envía al mundo diciéndoles que a quienes les perdonen los pecados les serían perdonados en el cielo, y a quienes se los retengan les serían retenidos. Nosotros, queridos hermanos, por lo tanto, al experimentar el gozo de la resurrección de nuestro Señor, estamos invitados a ser testigos de este amor y ante todo somos invitados a convertirnos en instrumentos de perdón para con nuestros hermanos. La segunda parte del Evangelio nos narra una ausencia y con ello una duda. El texto nos dice que todos los discípulos estaban allí excepto Tomás. Y luego, cuando Tomás vuelve al seno de la comunidad, los discípulos empiezan a comunicar: le hemos visto al Señor, el Señor ha estado en medio de nosotros. Sin embargo, Tomás presenta una duda: hasta no verle, hasta no tocarle, hasta no meter mis dedos en su costado y en el orificio de sus manos, no cree. El texto, sin embargo, nos dice, queridos hermanos, que esa duda es disipada también por el resucitado. Nos afirma que a los 8 días Jesús nuevamente se hace presente en medio de esta comunidad de discípulos, y esta vez con la presencia de Tomás. El Señor invita a Tomás a disipar sus dudas, también invitándole a introducir sus dedos en la llaga. Sin embargo, esta duda es
podríamos decirlo nosotros, es el principio para la manifestación de una gran profesión de fe. Tomás, al ver al Señor, pronuncia la mayor profesión de fe que podríamos nosotros encontrar en este Evangelio: Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, también nosotros estamos invitados a contemplar al Señor, pero debemos reconocer que solo podemos experimentar la presencia de Dios cuando nos encontramos en comunidad. Dios, su Hijo Jesucristo resucitado, se hace presente en medio de los hermanos para comunicarnos esos 3 dones que habíamos anunciado previamente y para darnos también la misión de comunicarle en medio de otros tantos hermanos. Sin embargo, también esta profesión, esta duda y esta profesión de parte de Tomás nos concede a nosotros una gracia, dado que el Señor le anuncia, refiriéndose a Tomás, le dice: porque me has visto, has creído, Tomás. Dichosos aquellos que creen sin haber visto. Por lo tanto, la duda de Tomás nos concede a nosotros también la gracia de la bienaventuranza, porque somos bienaventurados, puesto que no vemos al Señor con los ojos físicos, sino con los ojos espirituales, y escuchando su mensaje, creemos en Él. Queridos hermanos, que este segundo domingo de Pascua nos conceda a nosotros la gracia de experimentar los gozos que provienen del resucitado, el don de la paz, el don del Espíritu, y que nos sintamos movidos también a salir a la misión, a testimoniarle y a ser instrumentos de su amor y de su misericordia. Pero también y ante todo, que nos conceda la gracia de profesar nuestra fe, de predicarle a Él y de anunciarle en medio de nuestros hermanos, con ello manifestando nuestra fe en Él, en su resurrección y por lo tanto en el amor que Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo.